Y seguimos en Vías Argentina. ¿Cuánta repercusión la necesidad del tren? Hemos hablado con diferentes lugares en Argentina, por suerte, desde esta mesa, de este micrófono. Y realmente, cuánta desidia hubo en estos 30 y algo de años para con la gente del interior. ¿Sí? Se olvidaron del interior, y el interior es aquel que de alguna manera suple las necesidades de capital, como también suple las necesidades laborales de muchos provincianos que alguna vez sus padres o sus abuelos tomaron ese tren hacia el interior, y después de muchos años, porque a alguien se le ocurrió, tuvieron que volver a tomar ese tren hacia las diferentes capitales para poder seguir con su vida, poder estudiar, poder de alguna manera trabajar. Y hoy estamos en la inversa, ¿no? Como hace 100 y algo de años, intentando tener ese tren que nos lleve nuevamente al interior. Y queremos también, queremos saludar a Horacio Rodríguez, que nos está escuchando desde Pehuenco, acá cerquita, unos 90 kilómetros de Bahía Blanca. Él era maquinista como nosotros, fue delegado de la asociación Grumbein de Ferrosur, delegado del sindicato de la fraternidad. Así que gracias, Horacio, por escucharnos. Y en algún momento vamos a hablar con él, ya que él también se jubiló, y nos va a contar su antes y después, porque él también tuvo ese desarraigo, que fue ferroviario, y después por la desidia del amigo terminó en una planta de silos, y después con suerte volvió y se pudo jubilar de lo que él quiere o quería en su momento, que es ser maquinista. Pero volviendo al tema del interior, cuánta necesidad tenemos hoy de educarnos, de poder tener salud, porque por ahí los hospitales más complejos están en las ciudades más grandes o en las capitales. Y hoy 1.500 pesos es mucha plata para un laburante. Tenemos la suerte de tener la educación gratis, y por ahí no la podemos tomar, porque no hay cupos, porque no está la carrera que quiero estudiar, y lamentablemente me tengo que quedar en mi pueblo y quisiera estudiar, pero no puedo, porque lamentablemente las condiciones económicas de mi familia no me lo da. Y si tuviéramos el tren, ahí está la diferencia. En nuestro norte argentino, en nuestro ferrocarril Belgrano argentino, ¿cuántos pueblitos hoy vuelven a tener esa conexión con el tema del Belgrano Carga que se está haciendo? ¿Cuántos países podríamos comunicarnos? Así que necesitamos que el interior vuelva a tener ese tren, ese pequeño tren que de la educación se suma a la salud. Y usted tiene un entrevistado que tiene que ver con la historia del ferrocarril. Tiene que ver con la historia. La verdad, el currículum que tiene, darlo a leerlo sería bastante largo. Vamos a tratar de presentarlo. Vamos a hablar con el señor Rolando Maggi. Él es director del Museo y Archivo Regional Ferroviario de Rosario. Tiene una diplomatura en gestión ferroviaria y fue director del Museo Histórico Provincial de Rosario. Pero el hecho verdaderamente que nos convoca es que él estuvo trabajando en la reparación de unos coches que él nos va a contar. Buenos días, señor Rolando. Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias por la posibilidad de tener esta charla. Buen día, Iván, buen día, Oscar. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Humildemente uno hace lo que puede, como quien dice, ¿no? Pero que no es poco. Exacto, como dice un amigo ahí que ahora reside justamente en Bahía Blanca, los que tenemos ferrocitos en la sangre, llevamos esto como una vocación, como una pasión. Entonces todo lo que tenga que ver con el riel y la rueda de pestaña es una cosa que nos atrapa. Y bueno, sí, digamos que un poco el logro que tenemos en nuestra asociación, que se llama Asociación Rosería Amigos del Riel, es haber logrado restaurar desde prácticamente
y fabricados en Rosario, o sea, un coche tranviario, siendo el tranvía vamos a decirlo así, el hermanito menor del ferrocarril, porque en realidad el tranvía es el ferrocarril ciudadano, es el que circula por la calle. Y bueno, fue una experiencia notable, ya que el postulado que teníamos era rescatar un tranvía de diseño y fabricación rosarina. En ese tranvía prácticamente lo único que había extranjero eran los motores y el controlador o el controller, como se llama. Todo lo demás era de fabricación local, fue diseñado en la antigua Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Litoral. En ese momento, año 1937-38, no existía la Universidad Nacional de Rosario, pero la Facultad de Matemáticas y Ciencias Exactas estaba aquí en Rosario, ¿no? Así que una aventura compartida entre la Universidad Pública, la empresa municipal mixta de transporte de Rosario y los industriales rosarinos, porque ya había aporte del germen de la industria del transporte en Rosario, concluyeron en que ese tranvía, el número 277, uno de los 3 prototipos de 2 ejes que se fabricaron en Rosario, se hicieron 6, 3 de bogue, lo más similar a un coche ferroviario, y mucho más grande, y 3 medianos de 2 ejes, porque había que renovar la flota que había dejado en su momento la empresa Vega, que lo instaló en 1906, y que después, en 1932, después de un terrible lockout patronal, 5 semanas sin transporte público en Rosario, hubo que nacionalizarlo bajo la forma de una empresa municipal mixta con accionistas de los clubes, de personas interesadas, de la municipalidad. Hubo que conseguir capital para mantener el transporte en pie de la ciudad. Y todo el lío venía porque los belgas pretendían duplicar prácticamente la tarifa, la bendita tarifa de transporte, y la municipalidad se negó, entonces fueron a esta situación del lockout patronal. Y bueno, hasta prácticamente el advenimiento de la inflación en Argentina, o sea, a fines de los 40, el precio del boleto siguió siendo de 10 centavos y no se murió nadie, y se hicieron más obras, se tendieron más líneas, se construyeron refugios, se fabricaron tranvías locales en serie, y a nosotros nos parecía muy importante rescatar uno de estos tranvías experimentales, porque representaban el genio de la industria y de la ingeniería rosarina y de la administración también, porque esto era una empresa, y que la gente supiera de que, bueno, en nuestra historia estaba poder fabricar lo que necesitábamos para la ciudad en materia de transporte público. Así que, bueno, por eso se seleccionó esto que uno diría son suicidas, porque lo que había era una carrocería que le había pasado el río Paraná por encima en la vecina localidad de Villa Gobernador Galvez, que se usaba como refugio de pescadores, y no tenía la parte eléctrica ni nada. Entonces, bueno, muchas personas que no lo vieron esto intervinieron y se fueron importando los controles desde Bélgica, gracias a Alan Pied, que es una de las personas que trabaja en el museo de tranvía de la empresa belga de transporte, de Bruselas de transporte, la STIB, y el bogue lo compramos a los colegas de la Asociación Uruguaya Amigos del Riel, el bogue con los motores que fueron restaurados integralmente por Industria Rosarina y por talleres municipales rosarinos, y la carrocería hubo que deshacerla y rehacerla íntegramente en base a la estructura que tenía. Es un auto portante, porque en aquella época, para avanzar sobre los viejos tranvías con bastidores de madera, se había estudiado las carrocerías de los ómnibus más modernos de la época, y se consiguió y se diseñó y se ejecutó una carrocería metálica autoportante. Entonces, todo ese trabajo que nos llevó la friolera de casi 40 años, con avances y retrocesos, con gobiernos que apoyaban y gobiernos que no apoyaban, porque en esto somos socios por decreto, por ordenanza de la Municipalidad de Rosario, pero al final se concluyó, y en el año, a mediados de la década pasada, de la década pasada, ya ha pasado el tiempo y uno se olvida, ¿no? Para el Día del Amigo logramos poner en marcha el tranvía al público, y bueno, fue una gran satisfacción poder haber hecho algo, de nuevo cooperando entre la industria,
entre los técnicos, entre los que somos vocacionales, que no somos funcionarios, en haber logrado sacarlo a la calle y que la gente lo disfrutara. Y le digo que hubo momentos muy emocionantes. Estuvo presente la intendenta, el recientemente fallecido ex gobernador Liski, que fue intendente de la ciudad, y en su momento nos dio el espaldarazo, porque cuando otros intendentes, aún de la misma fuerza política, ignoraban esto y podían haber hecho fracasar el proyecto, él nos convocó y nos dio todo el apoyo y lo instaló en la empresa, en ese momento, Sociedad Municipal para el Transporte Urbano de Rosario, en la división trolebuses, y bueno, se trasladó el tranvía a ese lugar y allí con los técnicos, los obreros, personal de la asociación, y gente, artesanos de afuera que fueron contratados porque había cosas que había que hacerlas de la foto había que hacer el plano y del plano había que materializarlo. Se logró construir este vehículo y ya digo, yo creo que una de las cosas más emotivas que tuvimos en el viaje inaugural es que se subió primero que nadie un señor ciego. Este señor ciego era uno de los afinadores de piano más conocidos aquí de Rosario. Y el hombre dice, lo olfateo igual y quiero sentir la campanilla cuando se pone en marcha. Y nos dijo, es igual que yo, como yo me acuerdo cuando era chico y viajaba en esto. Para una persona que estaba dotado de esas condiciones auditivas, porque realmente era una persona muy conocedora del tema, para nosotros fue como la bendición del vehículo. Bueno, la bendición en realidad la dio un sacerdote cuyo papá trabajó en el diseño de este vehículo y él nos consiguió planos que atesoró y fotografías del papá, que fue uno de los técnicos de la empresa que lo construyó. Así que bueno, para nosotros es una epopeya por demás emotiva, y hoy viéndolo a la distancia vemos que hay que estar un poco loco para llevar adelante este tipo de empresas, ¿no? No, buen día. No creo que hay que estar un poco loco. Hay que tener en mente solamente que hubo gente que tuvo ese genio para hacerlo. Estamos hablando de 1937, 1938. Exactamente. Y recién en la nota anterior no podemos viajar de Plaza Constitución a Bolívar porque no tenemos esa industria que alguien la cerró. Bueno, también creo que en toda época ha habido corruptos, mañeros y demás, pero creo que había una pizca más de motivación, vamos a decirlo, patriótica, sea por la patria chica como la ciudad, sea por la patria grande, como el ferrocarril. Creo que la gente que nos precedió nos está reclamando desde el fondo de la historia que veamos lo que se hizo y que sepamos de lo que se puede hacer un pueblo en marcha, el personal calificado que tenemos, que no es poca cosa, porque nosotros hablamos de objetos, pero sin personal esto no funciona, sin personal de planificación, de administración, de conducción, esto no funciona, sin la gente de los talleres. Entonces eso también nos está reclamando de qué estamos haciendo como pueblo, que nos permitimos estos lujos de destruir lo que tenemos, no de no comprar lo que no tenemos, sino de destruir lo que tenemos e involucionar. Es un lujo que las sociedades no lo pueden pagar, están condenadas cuando hacen esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos la Argentina, que está tirada allá en Tafí Viejo, por ahí estaba, la última, que era diseño de Livio Dante Porta. Señor. Tenemos también, creo que... Se construyó aquí en los talleres del Puerto Rosario, que el ingeniero Porta consiguió por el IAPI en su momento. Porta fue también alumno de la Universidad Nacional de Rosario, estudió ingeniería acá y estudió el secundario también. Un entrerriano que se vino a vivir, un paranaense que se vino a vivir a Roldán, porque no vivía en Rosario, sino que vivía en Roldán. Y de la nada construyó esto que está diciendo la Argentina, que lamentablemente fue dejada destruir en el museo ferroviario que se hizo y después se destruyó en la capital Tucumán. Fíjense lo que yo decía de los precios como sociedad, cambiar el haber logrado construir un museo para tener ahora saqueado lo que fue el museo, destruido los edificios y una villa miseria instalada adentro. Y la máquina de Porta destruida, que es una reliquia mundial, que hasta la querían reconstruir los ingleses para verla andando. Entonces, esta es la incoherencia que tenemos como país, que
nos cuesta superarlas. Y esto es lo que realmente duele, porque otros países nos reclaman, nos dicen, che, ¿cómo perdieron todo esto ustedes? Ustedes eran unos... el negro Guerrero Martínez, el viejo locutor, decía, Argentina era el faro de América en traducciones literarias. Fíjate vos el lazón que tenía la República Argentina con el Grupo Sur de Victorio Campo, y cómo esa gente, estaba la gente de ingeniería, y estaba la gente de arquitectura, y estaba la gente de medicina, y ¿cómo perdimos todo esto? Rolando, sí, no solo lo que perdimos, si uno mira un cachitito a la historia, muy por encima, tanto que costó a ustedes hacer volver a reconstruir este tranvía. Pero hubo un tiempo donde Argentina, o más que nada Buenos Aires, fue conocida como la ciudad de los tranvías. Llegó a tener casi 800 kilómetros de red. El primer ministro francés, cuando vino por los 100 años de Argentina, Georges Clermont, dijo, daría la impresión que los porteños usan el tranvía hasta para ir al baño. Y realmente a ustedes les costó casi 40 años poder reconstituir uno y ponerlo en funcionamiento. Bueno, vos me estás hablando de una experiencia de una persona notable que vio esto. Nuestra ciudad fue mucho más humilde, tuvo unos 200 kilómetros, un poco más de 200 kilómetros de recorrido. Pero estamos hablando de ciudades que son mucho más pequeñas, eran mucho más pequeñas de lo que es ahora Rosario. Cuando se destruyó el sistema tranviario tenía 500.000 habitantes. Cuando se construyó, no sé si tenía 200.000 habitantes. Hoy tiene 1 millón de habitantes y una crisis de transporte terrible. Cuando se suprimieron los tranvías, entre tranvías, trenes y trolebuses, en el año 63, sumamos 600 y pico unidades con un poco más de 500.000 habitantes. Hoy tenemos 600 unidades de ómnibus únicamente para soportar 1 millón de habitantes, más las localidades cercanas. Imagínate en la relación oferta y demanda de plazas, cómo viaja el rosarino, que creo que es un mal que aqueja a todas las ciudades del país, ¿no es cierto? Incluso Buenos Aires no tiene resuelto su problema de transporte. Para nosotros reconstruir el tranvía tuvo también este sentido. Nosotros detectamos que la materia de tracción eléctrica aplicada, es decir, el germen de lo que hace moverse un tranvía, fue eliminada directamente de las currículas de ingeniería. Entonces, ¿cómo alguien va a reconstruir algo si no sabe de qué se trata? Nuestra intención fue, por un lado, lo histórico, este verdadero museo móvil que incluye la línea tranviaria sobre adoquinado, las mismas columnas que tenía originalmente. Tuvimos que hacer alguna reforma en la cuestión de la línea aérea porque no había más las cosas originales y había que mandarlas a fundir en un costo sideral. Pero también nos interesa que sea un vehículo escuela para que los técnicos e ingenieros del futuro puedan abrevar en él y ver cómo funciona esa tecnología, porque evidentemente nadie ama lo que no conoce. Entonces, bueno, también era un poco esto, ¿no? O sea, la doble vertiente. Por un lado, la recordación histórica y el disfrutar de un patrimonio restaurado, móvil, para que el público acceda y entienda de qué se trata. Pero por otro lado también poderle dar clase a bordo a los estudiantes de técnica y a electromecánica y a los estudiantes de ingeniería, para que también vean cómo funciona esto. Nosotros creemos que es el medio que está faltando en la República Argentina. En todas las estructuras de transporte de la República Argentina, este punto medio no existe, salvo en el premetro de Buenos Aires, salvo en el metro tranvía de Mendoza, que bueno, llegó el metro tranvía, le sacaron el tren, le sacaron los trolebuses. En Córdoba existe la red de trolebuses, en Rosario tenemos una sola línea, pero hay una jerarquía que va desde el minibús hasta el tren metropolitano y el tren de larga distancia, que no se cumple, y cada uno de ellos tiene un nicho con una capacidad de transporte diferente, con una calidad diferente. Bueno, en Argentina hay que reconstruir esto, hay que reconstruir las redes de transporte multimodal, donde el vertebrador, en el caso terrestre, es el ferrocarril, indudablemente es el gran organizador territorial de la República, y por otro lado, en las ciudades tenemos que incorporar estos sistemas intermedios. Acá hay gente que dice, y el subte no se puede hacer en Rosario porque tiene nada más que 1 millón de habitantes. Le digo, mira, en Rusia pusieron una ley que cuando llegaba al 1 millón de habitantes se hacía la primera línea de metro, y cuando se hablaba de metro era subterráneo. Y hay otros
ciudades europeas que nunca llegan a 1 millón de habitantes y tienen subterráneo y tienen tranvías y tienen trenes de superficie locales y tienen de larga distancia y tienen ómnibus y microómnibus. Y bueno, tenemos que mirar lo que funciona, ¿no? Lo que no funciona y quedarnos en el barro, ¿no es cierto? Me dejó con la frase, nadie ama lo que no conoce. Qué importante. Yo la aprendí en la biblioteca argentina de acá de Rosario, que fue el regalo de la ciudad a la ciudad por el centenario en 1910, y en la puerta del salón de lectura justamente estas palabras dice, conocer es amar, ignorar es odiar. Es que realmente, tal cual, como usted dice, si no se conoce es difícil amar o querer, pero muchísimas veces nos pasó en Argentina que no se ama porque no se conoce, porque se destruyó. Creo que lisa y llanamente uno pareciera creer que a propósito. Uno no puede creer semejante despropósito de destruir tanto como se ha destruido en todos los ámbitos, todo lo que es cultura, todo lo que es historia, todo lo que es patrimonio, como que se trató de borrar la historia argentina y todo lo que fuimos. Y sí, porque lamentablemente es una herramienta de dominación el desconocimiento, ¿no es cierto? El desconocimiento de su propia historia por los pueblos lo hace condenarse a repetirla, porque dice, y vamos a probar con esto, vamos a probar con aquello. Bueno, pero hace 20 años estuvimos en ese lugar y mirá el desastre que quedó. Si la gente no lo conoce, yo recuerdo, cuando iba a la escuela, un par de las materias que siempre me gustaban eran historia y geografía. La mayor parte de mis compañeros dicen, nosotros vamos a una escuela técnica, ¿para qué querés historia y geografía? Cuando fui a la universidad, en la tecnológica, la cultura era una materia que se daba los días viernes a las, 9, 10 de la noche, 2 horas únicamente a la semana. Y teníamos un profesor que nos dijo, bueno, saquen una hoja, hoy vamos a tener un examen sorpresa, explíquenme el teorema de Kandinsky. Y nos quedamos todos mirándonos, porque jamás habíamos escuchado el teorema de Kandinsky. Entonces, el tipo, después de 15 minutos de ver las hojas en blanco y los cuchicheos de los 100 que estábamos ahí, dice, miren muchachos, ustedes se tienen que ilustrar porque corren el riesgo de tener el título de ingeniero, pero ser unos ingenieros brutos. No hay ningún teorema de Kandinsky porque Kandinsky fue un pintor ruso. Y el tipo nos demostró el grado de burrés que teníamos. Y es un tema que realmente es importante porque uno puede afinar hasta resolver el problema puntual que se le presentó. Pero si no conoce el contexto, probablemente solucione bien ese problema, pero mal en el contexto, con lo cual corre el riesgo de estar, por ejemplo, avanzando sobre los efectos de las causas y no sobre las causas. Entonces, en realidad lo que hace va aumentando los problemas. Yo creo que en el tema de transporte está pasando esto. Y hablo de la buena voluntad y de burros con buena voluntad. Después está lo que vos decís, que hay gente mala que decide que toda esta historia se borre, que todo este conocimiento técnico se borre, porque quiere que seamos sumisos a ciertos intereses que no son los intereses de la felicidad del pueblo, ¿no es cierto?, ni el desarrollo de la República. Rolando, se nos terminó el bloque. Creo que realmente muchísimas cosas que nos contó y nos dijo, al menos a mí me sorprendió y, ¿por qué no?, me asombró también. Verdaderamente fue un placer poder hablar con usted, poder compartir este tiempo, así que muchísimas gracias, tanto de parte mía como de parte de Iván, por este tiempo. Bueno, un placer compartir con ustedes y un placer de que haya un programa de Radio Nacional difundiendo justamente las virtudes del riel y la memoria del riel, ¿no es cierto? Orgulloso de estar en contacto con ustedes, muchachos. Sigan adelante, los aliento, hay que difundirlo desde la Antártida hasta la frontera con Bolivia, con Chile, con Paraguay, con Brasil y con Uruguay, porque en todos esos lados tienen que estar presentes los rieles argentinos. Muchísimas gracias. Nos vamos hasta el próximo programa de Vías Argentinas por Nacional Bahía Blanca.
Señor operador, hasta el próximo programa. Gracias.